Durante décadas, el nombre de Julio Iglesias ha sido sinónimo de elegancia, romanticismo y éxito global. Una voz capaz de atravesar generaciones, idiomas y fronteras. Por eso, cuando en las últimas horas comenzó a circular la confirmación de una noticia profundamente triste relacionada con el artista a sus 83 años, el impacto fue inmediato y devastador. No se trató de un rumor pasajero ni de una especulación sensacionalista. La información, verificada por su entorno, hablaba de una situación personal y humana extremadamente delicada, que devuelve a la primera plana la fragilidad que existe incluso detrás de los mitos más grandes. El anuncio llegó sin estridencias, casi en susurro, como suelen hacerlo las verdades que duelen. Y, sin embargo, bastó para que el mundo se detuviera unos segundos. Redes sociales, redacciones, programas de radio y televisión interrumpieron su ritmo habitual. El mensaje era claro. Julio Iglesias atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. No por un escándalo ni por una polémica, sino por esa tragedia silenciosa que acompaña al paso del tiempo y que no distingue fama ni fortuna. Desde hacía años, los seguidores más atentos percibían señales. Apariciones públicas cada vez más escasas. Fotografías antiguas reemplazando a las recientes. Un silencio prolongado que contrastaba con la hiperexposición de otras épocas. Sin embargo, nadie estaba preparado para una confirmación tan dura, porque aceptar que un ícono universal enfrenta límites reales es, en cierto modo, aceptar nuestra propia vulnerabilidad colectiva. Fuentes cercanas al cantante hablaron de un deterioro físico progresivo, de batallas íntimas libradas lejos de los escenarios y de una vida que, poco a poco, se fue replegando hacia la privacidad. No hay dramatismos innecesarios en estos datos. Hay más bien una verdad sobria y humana. El hombre detrás de la leyenda está viviendo una etapa de profundo dolor. Para entender por qué esta noticia sacude tanto, es necesario recordar quién ha sido Julio Iglesias para la cultura popular. No solo un cantante exitoso, sino un símbolo de una época, un arquetipo del seductor latino, del triunfador incansable, del hombre que parecía haberle ganado la partida al destino incluso después de una juventud marcada por un accidente que casi termina con su carrera antes de empezar. Ese relato de superación, el joven deportista que, tras un grave accidente, se reinventa como artista, construyó la idea de un hombre invencible. Y quizá por eso hoy duele más. Porque la tragedia actual no es espectacular ni heroica, es silenciosa, íntima, inevitable. En los últimos años, Julio Iglesias eligió el silencio. Un silencio que algunos interpretaron como arrogancia, otros como misterio. Hoy sabemos que fue, sobre todo, protección. Protección frente a un cuerpo que ya no responde como antes, frente a recuerdos que pesan, frente a la conciencia de que incluso los más grandes deben aprender a despedirse de ciertas versiones de sí mismos. A sus 83 años, el artista vive alejado de los focos, rodeado solo por un círculo muy reducido. No hay giras, no hay entrevistas exclusivas, no hay grandes declaraciones. Hay, según quienes lo conocen, largos momentos de introspección, conversaciones familiares y una lucha diaria por mantener la dignidad en medio de la fragilidad. Hablar de tragedia no siempre implica hablar de muerte inmediata. A veces, la verdadera tragedia es la pérdida gradual, de fuerzas, de autonomía, de esa identidad pública que durante años definió una existencia entera. En el caso de Julio Iglesias, la noticia confirmada apunta precisamente a eso, a un proceso doloroso, humano, que se vive lejos de los escenarios, pero muy cerca del corazón. No hay necesidad de exagerar ni de inventar. La realidad, tal como es, ya resulta conmovedora. Un hombre que lo tuvo todo. Éxito, admiración, reconocimiento planetario. Enfrenta ahora el desafío más universal de todos: envejecer bajo la mirada del mundo. Miles de mensajes comenzaron a aparecer apenas se conoció la confirmación. No eran gritos, ni demandas de información sensacionalista. Eran palabras de cariño, recuerdos compartidos, agradecimientos
Personas que contaban cómo una canción marcó un amor, una despedida, un momento crucial de sus vidas. Esa es, quizá, la mayor medida del impacto de Julio Iglesias. Su música se convirtió en banda sonora emocional de millones. El público, esta vez, no pidió explicaciones, pidió respeto. Y en ese pedido colectivo hay una comprensión profunda. Las leyendas también sufren, y cuando lo hacen, merecen silencio y humanidad. El de un ícono enfrentado a su etapa más dura. El de un hombre que, tras haber dado tanto al mundo, hoy necesita recogerse. La noticia confirmada no es un final abrupto, sino el reconocimiento de una realidad dolorosa, que obliga a mirar a Julio Iglesias no solo como estrella, sino como ser humano. Profundizaremos en su recorrido vital, en las señales que anticiparon este momento, y en el legado que permanece intacto incluso en medio de la tristeza. Porque si algo demuestra esta tragedia silenciosa es que, aunque el cuerpo flaquee, la huella de una vida extraordinaria no desaparece. Y así, a solo 10 minutos de una confirmación que nadie quería escuchar, el mundo entero vuelve a pronunciar su nombre con respeto, con emoción y con una certeza compartida. Julio Iglesias ya es eterno, incluso, y quizás sobre todo, en su momento más frágil. Mucho antes de que la triste confirmación sacudiera al mundo, la historia ya se estaba escribiendo en silencio. No fue un colapso repentino ni una noticia inesperada surgida de la nada. En realidad, el drama que hoy rodea a Julio Iglesias llevaba años gestándose, de forma lenta, casi imperceptible, oculto entre ausencias, cancelaciones y una retirada progresiva que muchos prefirieron no interpretar. Porque aceptar las señales habría significado aceptar una verdad incómoda. Incluso las leyendas envejecen. Incluso los mitos se debilitan. Durante décadas, Julio Iglesias fue omnipresente. Cada año traía consigo giras interminables, entrevistas, apariciones televisivas, discos nuevos. Parecía incansable. Sin embargo, a partir de cierto momento, algo cambió. Las giras se espaciaran. Los conciertos anunciados se reducían. Las explicaciones oficiales hablaban de descanso, de decisiones personales, de tiempo para la familia. Palabras suaves, elegantes, que escondían una realidad más compleja. Los seguidores más fieles comenzaron a notar que el artista ya no estaba, al menos no como antes. Su voz, aún llena de alma, mostraba esfuerzo. Su presencia pública se volvió esporádica y, sobre todo, apareció un elemento inquietante. El silencio prolongado. Un silencio que no encajaba con un hombre que siempre había sabido controlar su narrativa. Desde joven, Julio Iglesias convivió con las consecuencias de un grave accidente que marcó su vida. Aquel episodio, que lo obligó a abandonar el fútbol y reinventarse como cantante, fue durante años parte de su leyenda de superación. Pero el tiempo no perdona. Las secuelas, controladas durante décadas, comenzaron a reclamar su precio. Fuentes cercanas hablaron de dolores crónicos, de problemas de movilidad, de un cansancio que ya no se resolvía con reposo. Nada espectacular, nada escandaloso. Solo el desgaste natural de un cuerpo que había vivido intensamente, que había recorrido el mundo sin pausa y que ahora pedía detenerse. La tragedia, en este punto, no fue una enfermedad concreta, sino algo más profundo. La pérdida progresiva de autonomía. Ese momento en el que uno entiende que ya no puede hacer lo que su identidad pública exige. Julio Iglesias nunca dio una conferencia de prensa para anunciar su retiro. No hubo un último concierto oficial, ni una despedida grandilocuente. Simplemente dejó de estar. Como si hubiera decidido desaparecer poco a poco, sin obligar al mundo a enfrentarse de golpe a la idea de su fragilidad. Esa elección dice mucho del hombre. Lejos del exhibicionismo, optó por preservar su intimidad, por no convertir su deterioro en espectáculo, por proteger a su familia y, quizás, proteger también la imagen poderosa que millones guardan de él. Pero esa misma discreción alimentó rumores, especulaciones y preguntas sin respuesta. ¿Estaba enfermo? ¿Había decidido retirarse definitivamente?
¿Volvería alguna vez? El silencio, que para él era refugio, para el público se convirtió en inquietud. En los últimos años, la vida de Julio Iglesias se redujo a un círculo íntimo. Lejos de los flashes, encontró en su familia un espacio de contención. Hijos, nietos, conversaciones privadas, recuerdos compartidos. Ya no era el seductor incansable ni el ídolo global. Era simplemente un padre y un abuelo enfrentando el paso del tiempo. Quienes lo visitaron hablan de un hombre lúcido, consciente, pero profundamente marcado por la nostalgia. Nostalgia de la energía perdida, de los aplausos, de una vida que parecía infinita. La tragedia no estaba solo en el cuerpo, sino en la comparación inevitable entre lo que fue y lo que ya no podía ser. Durante mucho tiempo, el público prefirió no ver. Cada noticia sobre su ausencia era minimizada. Cada señal de fragilidad era reinterpretada como una elección voluntaria. Porque aceptar la decadencia de Julio Iglesias significaba aceptar que una era estaba llegando a su fin. Los medios también fueron cómplices de esa negación. Se hablaba de él en pasado glorioso, pero se evitaba profundizar en el presente, como si nombrar la fragilidad pudiera romper el hechizo de la leyenda. Ahora, con la confirmación de la noticia triste, todas esas piezas dispersas encajan. El silencio, las ausencias, la vida retirada, la falta de proyectos nuevos. No fue un capricho ni un misterio estratégico. Fue un proceso humano, lento y doloroso, vivido con la máxima discreción posible. Comprender que la tragedia de Julio Iglesias no comenzó hoy. Comenzó el día en que su cuerpo empezó a imponer límites a una vida construida sobre la idea de no tenerlos. Comenzó cuando el ídolo tuvo que aprender a vivir sin escenario. El relato se adentrará aún más en el impacto emocional de esta etapa final. El peso de la memoria, la relación con su legado y la pregunta que ahora resuena con fuerza. En todo el mundo, ¿cómo se despide una leyenda sin dejar de serlo? A medida que pasan las horas desde la confirmación de la noticia, el foco ya no está únicamente en la fragilidad física, sino en algo mucho más profundo y duradero, la memoria. Porque cuando el cuerpo comienza a aviar, lo único que permanece intacto es aquello que una persona ha dejado en los demás. Y en el caso de Julio Iglesias, ese legado es inmenso, casi imposible de abarcar en una sola vida. En esta etapa, según relatan personas de su entorno, Julio Iglesias vive rodeado de recuerdos, fotografías antiguas, grabaciones, premios, cartas de admiradores de todos los rincones del mundo. Objetos que antes eran símbolos de triunfo, hoy se han convertido en puentes hacia el pasado, ventanas a una vida que parece pertenecer a otra persona. Hay algo profundamente humano en ese gesto, volver una y otra vez a lo que se fue, no por vanidad, sino por necesidad. Porque cuando el presente se vuelve limitado, el pasado adquiere un peso emocional enorme. Y en ese pasado, Julio Iglesias no fue solo famoso, fue amado, escuchado, gustado, acompañado. Aunque ya no canta en público, la música sigue estando presente. Canciones que suenan en voz baja, melodías que despiertan recuerdos precisos. Un escenario en América Latina, una ovación en Europa, una noche interminable en Japón. La música, que fue su motor vital, ahora actúa como refugio emocional. Escuchar sus propias canciones no es un ejercicio de ego, sino de identidad. Es recordarse quién fue cuando el mundo parecía rendirse a sus pies. Es comprobar que, aunque el cuerpo se debilite, la voz permanece viva en la memoria colectiva. Julio Iglesias es plenamente consciente del momento que atraviesa. No hay negación ni fantasías. Hay aceptación, una aceptación serena pero cargada de melancolía. Aceptar no significa rendirse. Significa comprender que la vida tiene ciclos y que el suyo se encuentra en una fase distinta. Para alguien que vivió durante décadas bajo los focos, esta transición es especialmente dura. El aplauso se sustituye por el silencio. La agenda llena se convierte en días largos y tranquilos. Y en ese contraste nace una de las tragedias más silenciosas del envejecimiento.
Aprender a existir sin el rol que te definió durante toda una vida. Aunque resulte paradójico tratándose de una figura universal, existe un miedo que acompaña a muchos grandes artistas en su vejez. El olvido. No un olvido inmediato, sino progresivo. La sensación de que nuevas generaciones quizás ya no comprendan lo que se significó, lo que se representó. En el caso de Julio Iglesias, ese temor convive con la certeza de haber marcado historia. Pero incluso así, la duda aparece. ¿Seguirán cantando sus canciones dentro de 30, 50 años? ¿Será recordado como algo más que una imagen de archivo? Este conflicto interno, profundamente humano, añade una capa más al dolor actual. Porque la tragedia no es solo física, sino existencial. Durante gran parte de su vida, Julio Iglesias fue más artista que hombre. O, al menos, eso percibía el mundo. Siempre impecable, siempre seductor, siempre controlando la escena. Hoy, en cambio, esa fachada ya no es necesaria. Lo que queda es el hombre, con sus miedos, sus dudas, su cansancio. Y quizás ahí radica una verdad poderosa. La grandeza no desaparece cuando cae el telón. Simplemente se transforma. El artista deja paso al ser humano. Y ese tránsito, aunque doloroso, es también honesto. El público ya no observa a Julio Iglesias con expectativa de regreso, sino con una mezcla de respeto y gratitud. Se habla de él en pasado glorioso, pero también en presente sensible. Ya no se le exige nada. No se le pide una última canción, ni una última gira. Solo se le desea paz. Ese cambio en la mirada colectiva es significativo. Marca el momento en que una figura pública deja de ser objeto de consumo para convertirse en parte del patrimonio emocional de la sociedad. La historia que hoy rodea a Julio Iglesias funciona también como espejo para millones de personas. Nos recuerda que el tiempo no hace excepciones. Que incluso quienes parecen haberlo tenido todo deben enfrentarse al desgaste, a la pérdida, a la fragilidad. Pero también nos recuerda algo más luminoso, que una vida dedicada a crear, emocionar y acompañar puede trascender incluso sus momentos más oscuros. Hay despedidas que no se anuncian con palabras, ni con comunicados oficiales, ni con actos solemnes. Hay despedidas que ocurren en silencio, mientras el mundo sigue girando. Y solo quienes saben mirar con atención comprenden que algo irrepetible está llegando a su fin. Así es la despedida que hoy envuelve a Julio Iglesias, a sus 83 años, tras la confirmación de una noticia triste que no habla solo de un hombre, sino del cierre definitivo de una era cultural. En esta etapa final, Julio Iglesias ya no lucha contra el tiempo, lo observa, lo acepta, lo deja pasar. Quienes han podido estar cerca coinciden en una imagen común, la de un hombre sereno, profundamente reflexivo, consciente de que su vida ha sido excepcional, pero también consciente de que ninguna grandeza es eterna en lo físico. No hay dramatismo exagerado, ni escenas teatrales. Hay rutinas simples, conversaciones pausadas, silencios largos. Hay sobre todo una mirada distinta, la de quien ya no necesita demostrar nada. El escenario quedó atrás. El aplauso ya no define el día. Ahora importa otra cosa, la paz. Fiel a su estilo, Julio Iglesias no ha querido convertir este momento en un evento mediático. No hay entrevistas de despedida, ni discursos preparados, ni homenajes organizados por él mismo. Y precisamente por eso, la despedida resulta aún más poderosa. Porque cuando una figura de su dimensión elige el silencio, ese silencio habla más que cualquier palabra. Habla de dignidad, habla de control, habla de un hombre que decide cómo quiere ser recordado, incluso cuando ya no puede estar presente como antes. Con el paso del tiempo, la figura de Julio Iglesias se consolida no solo como un cantante de éxito, sino como un fenómeno cultural global. Cantó en más idiomas que muchos estados tienen himnos. Vendió millones de discos. Cruzó fronteras políticas, culturales y generacionales. Pero más allá de los números, dejó algo más profundo. Emociones compartidas.
Sus canciones acompañaron primeros amores, rupturas, bodas, despedidas, noches solitarias y celebraciones íntimas. Forman parte de la memoria emocional de millones de personas que, incluso hoy, vuelven a ellas con una mezcla de nostalgia y gratitud. Ese es su lugar definitivo. No solo en los archivos de la música, sino en la vida cotidiana de quienes crecieron con su voz. La noticia triste confirmada no borra nada de lo construido. Al contrario, lo subraya. Nos obliga a mirar atrás y comprender la magnitud de una vida dedicada a crear belleza. La tragedia, en este contexto, no destruye el mito. Lo humaniza, y al humanizarlo, lo vuelve aún más cercano, aún más eterno. Porque el verdadero legado no depende de la fortaleza del cuerpo, sino de la huella dejada en los demás. Y en ese sentido, Julio Iglesias ya ha ganado su lugar para siempre. Respeto, no morbo, no exigencias, solo reconocimiento. Artistas de distintas generaciones, periodistas, músicos y millones de oyentes han expresado lo mismo con distintas palabras. Gracias. Gracias por la música. Gracias por la constancia. Gracias por haber sido parte de la vida de tantos durante tanto tiempo. Esa gratitud colectiva funciona como un abrazo silencioso que acompaña al artista en su retiro definitivo. Todo gran relato necesita un cierre. Y el de Julio Iglesias no se escribe con un punto final brusco, sino con una elipsis. Su presencia física se atenúa, pero su voz permanece. Su imagen se vuelve recuerdo, pero su nombre sigue vivo. Quizás esa sea la forma más justa de despedirse, sin ruido, sin dramatismo innecesario, dejando que el tiempo haga su trabajo y que la memoria colectiva se encargue del resto. La confirmación de esta noticia triste nos enfrenta a una verdad inevitable. Nadie es eterno, pero también nos recuerda algo igualmente poderoso. Hay vidas que trascienden su tiempo. Julio Iglesias es una de ellas. Hoy, en medio de la melancolía, el mundo no asiste solo al ocaso de un hombre, sino a la consolidación definitiva de una leyenda. Y mientras exista alguien que tararee una de sus canciones, que recuerde un momento vivido con su música de fondo, su historia seguirá latiendo. Así se despiden los grandes, no con un adiós estruendoso, sino con un silencio lleno de significado.